Ya, a ver, veamos, no estoy pudiendo ver la pantalla. Estás con dos cuentas, de repente está en la segunda. Un momentito. En la primera no veo la presentación. ¿Estás compartiendo ya, Henry? Ah, en esta está. Sí, ingeniero. Sí, sí, perdón, recién la he encontrado. Ya. Pero acá en la PC. Ah, tienes tres cuentas, con razón. Ya. Eh, entonces veamos el. ¿Cuánto es tu? Ya, veamos el primer caso entonces rápidamente en el tuyo, porque tus valores son un poco diferentes para ver si está cumpliendo. Sin capacitor, tu ganancia debería ser más o menos 4, ¿no? 4 veces debería crecer según los parámetros que estamos manejando. Entonces quiero ver cuánto estás ingresando, por favor. Puedes mostrar las propiedades del generador de entrada. La frecuencia pone 60 kHz. Ya, ¿esto por qué motivo? Para estar al centro en la banda media y evitar el problema de que alguno de los capacitores ya su reactancia sea significativa y podamos estar teniendo pérdidas de acoplamiento. ¿Ya? Es por eso. Luego vamos a meter, a ver, introduzcamos un voltio en la entrada, es decir, amplitud 0.5, ¿no? 0.5 la amplitud, ya. Entonces, si todo está bien, en tu salida deberíamos ver 4 voltios, ¿no? Porque el teórico, no se olvide que es... A ver, veamos primero cómo está la salida. Mm, ya, está corriendo, puedes darle play. No puedo ver el dibujo, ¿qué ha pasado? Ah, ya tal vez ese parámetro. Un poco más para que podamos apreciar. Ya. Y la escala cambiale a 2, cambiale 2 voltios. Y deberíamos ver 4 voltios. Entonces está perfecto, ¿no? Ahorita solo estamos viendo la salida en el canal A. Solo queríamos verificar porque esta parte ya lo hemos hecho. Es lo último que hicimos la clase anterior, ¿no? Los que estaban presentes pues pueden recordar esto. Ya, ahora sí, pausalo y dime cuánto es tu teórico para este caso, Henry. ¿Cuánto era tu teórico? Ahorita el caso que estamos viendo, sin capacitor en emisor. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? Por favor. ¿Cuánto era tu ganancia? O sea, se supone que has hecho los cálculos. ¿Cuánto es la ganancia teórica para este caso que estamos viendo ahorita? Es que si no tenemos el Sí, teórico, es muchachos. 3.80 y... Ah, A ver, ya, está perdón. bien. Todos, si no tienen, vayan viendo que lo tengan porque no vamos a poder comparar. ¿Ya? Entonces, la fórmula teórica, en este caso, el completo es menos por el desfase. Ya hemos visto en la anterior clase el desfase. R de colector sobre RE pequeño más RE de emisor, ¿verdad? Pero podemos aproximar. Entonces, directamente podríamos decir ganancia de voltaje es igual a menos RC sobre R de emisor. Y si vemos el circuito de Henry, su R de colector es 4K y su R de emisor es 1K. Entonces, por lo tanto, debería darme 4 o lo más cercano a 4. ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos el teórico que dice que es 390 y algo, 98 creo. Y en laboratorio me estaría saliendo 4 porque hemos ingresado, hemos escogido la señal de entrada amplitud 0.5, lo cual significa que pico a pico es 1 voltio, ¿no? Por la ganancia debería tener la salida, y a la salida tengo 4 voltios, porque son dos cuadritos y están elegidos 2 voltios por división. Entonces está perfecto, se está cumpliendo, ¿ya?
Ahora, Henry, ¿cuál es tu ganancia teórica con el capacitor en emisor? Vamos a conectar el capacitor, pero necesitamos saber la ganancia teórica. ¿Cuánto te salió para poder comparar? Si no, no vamos a saber con qué comparar. Ya puedes calcular, la ecuación va a ser menos RC sobre R pequeño. No sé cuánto te habrá salido tu R pequeño y habría que dividir, ¿no? Y te va a salir un valor bastante grande, por lo menos 100 o más de 100. Tendrías que calcular. Ya, mientras haces eso, vamos a armar el circuito para eso. Entonces conectas el capacitor, en paralelo. No, en paralelo al emisor, es a la resistencia de emisor Henry. Ese nodo directamente al emisor. Eso. Y el otro a referencia. A tierra directa de abajo. Eso, perfecto. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, ahorita veamos qué está saliendo. No se olviden que estoy introduciendo un voltio pico a pico. ¿Ya? La escala aumenta. No, aumenta. Eso. Ahorita puedo ver, no, déjalo como hace rato. En 5 creo que estaba. Sí. Ahorita puedo ver que esta señal no me sirve ya, porque todo está recortado. ¿Ya? ¿Y por qué se ha recortado? Porque la señal que quería salir es demasiado grande. La señal que he introducido en el BI multiplicado por la ganancia que es grande, digamos 100, y ahorita estoy metiendo un voltio, me quiere salir 100 voltios pico a pico, ¿no? Les he dicho que este circuito amplificador tampoco es mágico, ¿no? No me puede sacar hasta el infinito. Tiene un límite y ese límite de amplificación está determinado por el BCC. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a ver la ganancia en este caso? Lo que vamos a hacer es introducir una señal más pequeñita, de manera que esa señal pequeñita multiplicada, estoy asumiendo 100 ya porque no lo he calculado, multiplicado por esa ganancia grande, el resultado no me supere el BCC. ¿Ya? Entonces así voy a poder apreciar la ganancia. Entonces vamos a introducir 10 milivoltios, por favor, a la entrada. Entonces volví a setear el generador. Y lo que vas a hacer es, sí, pausalo y seteamos nuevamente el generador de señales. Exacto. En vez de meter 0.5 voltios de amplitud, lo que vas a meter es 5 milivoltios de amplitud. ¿Tienes en las unidades? Ya, no, 5 nomás. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a introducir una señal de 10 milivoltios pico a pico a la entrada, ¿no? Que es pequeñito. Y multiplicado por esa ganancia tan grande, no va a ser tan grande la salida. Y voy a poder apreciarla y voy a poder medir la ganancia. A ver, veamos. Puedes hacer correr tu circuito y veamos. Ya, por ejemplo, puedo ver que no está recortado, ¿ya? Entonces, quiere decir que voy a poder cuantificar la ganancia. Entonces, baja la escala, ya ahí lo puedes dejar y más o menos cuantifiquemos, ¿no? Un cuadrito, dos cuadritos, casi 2,5, un poquito menos tal vez, ¿verdad? Eh, Subiendo y contando los cuadros exactos de manera vertical. Así para más o menos a ojo, sería, ¿qué dicen? 2.4 o 2.5 voltios, porque cada cuadrito vale un voltio, ¿no? Yo digo 2.4 tal vez podríamos tomar, o baja una escala más, tal vez se aprecia mejor. A ver, baja, sí, baja y ahí a ver. Y para ver los cuadritos exactos, ahí debajo hay uno que dice posición Y, división. Si ahí vas aumentando, anda aumentando.
Ya, dale, va a subir hasta que coincida. Ahí déjalo para 1, 2, 3, 4. Son casi 5 cuadritos, ¿verdad? Esto, ojo, en el caso real hay una perilla radial que tú mueves y esto lo hacemos para poder contar los cuadritos bien, ¿no? Que empiece sobre uno que está... Es que a veces queda como al medio. Entonces, para que comience justo en un cuadrito, movemos. Podemos mover arriba o abajo. En este caso es a través de valores discretos, ¿no? No es radial como en un caso real. Ya, pero lo importante es que nos ha permitido tener la cantidad de cuadros exacta. Son 5. 5. Como vale cada cuadrito 500 milivoltios, entonces estaríamos hablando de 1, 2, 2.5 voltios, ¿verdad? Entonces dividan por favor 2.5 entre 10 milivoltios. Y esa es la ganancia para este caso en laboratorio. Hemos dicho 2.5 voltios dividido entre 10 milis. Entonces, la ganancia nos va a salir, no se olviden del menos, ¿ya? Ahorita, si usamos dos canales, o puedes habilitar el otro canal, pero ya entienden, ¿no? De dónde sale el menos, ya lo hemos visto la clase anterior, yo creo que podemos esa parte obviar. Entonces, la ganancia correcta sería menos 250, ¿ya? Entonces, se nota que la ganancia que hace rato era 4, por el simple hecho de poner el capacitor se dispara, ¿no? Y eso lo hemos verificado en la clase teórica de manera matemática, igual se dispara la ganancia. Y lo podemos verificar ahora en el laboratorio. Ya. Entonces tenemos las dos ganancias. Sin capacitor, que es menos 4 o menos, en labo es menos 4. Y en teórico es menos 398. Con capacitor, en labo estamos sacando menos 250. Y ya él lo va a calcular en teórico, debería estar parecido. Ahora vamos a ver las impedancias, ¿ya? Primero, sin capacitor. Pero antes voy a explicar el procedimiento que vamos a seguir. ¿Ya? Ustedes traten de anotarse para ahora hacer, ¿ya? Porque luego pueden ver la clase, ¿no? Grabada y ver los pasos. Pero ahorita para que hagan con su circuito y ver si se cumple, traten de anotarse porque no, todavía la clase no van a poder ver el video, ¿no? Ya, entonces nos vamos a concentrar en impedancia de entrada. Pero para eso también necesitamos el teórico para poder comparar. ¿Lo has calculado, Henry? O otra persona que tenga el circuito igual. Necesitamos el teórico para poder continuar. Si has hecho tu preinforme, has tenido que calcular, Henry. Si no, has hecho mal tu preinforme. ¿Cuánto es el ZI sin capacitor en emisor? Ya ahorita calculalo, pues o calcúlenlo todos. A ver, mostrar el circuito, te vamos a decir la ecuación. Puedes quitar el osciloscopio, por favor. Un cachito, ya. Entonces retirar el capacitor. Vamos a ver impedancia de entrada sin el capacitor en emisor. Ya, ahí déjalo, porque luego vamos a utilizar. Entonces en este caso, si no me equivoco, el ZI es R', que sería el paralelo entre R1 y R2, que en tu caso está como R1 y R3. Ese es R1, R2, ¿no? En teoría. Vas a hacer ese paralelo. Y eso es en paralelo con el ZB, ¿no? Y el ZB en este caso va a ser beta veces aproximando R de emisor, ¿ya? Entonces tendrían que hacer el paralelo de R' en paralelo con beta veces R de emisor. Ya, alguien ya lo ha calculado. Ya, 15 más o menos. A ver, veamos a ojo. 20 en paralelo con 128 te va a dar menor o igual a 20. Cerca de 20, digamos, ¿no? Tu beta que has usado, ¿cuánto ha sido?
Henry, digamos 180. Ya. Entonces eso va a ser 180 en paralelo. Sí, está más o menos bien lo que dice Anthony, creo que era. ¿Los demás han podido calcular? Ya. Ya, entonces continuaremos. Vamos a tomar esa referencia. Cerca a 15K debería darnos. Ya, pero tienes que calcular. Ya explico el procedimiento. Para hallar impedancia de entrada, en teoría, es a través de la fórmula, ¿no? Dependiendo del caso, que ya lo han hecho. Ahora, para hallar impedancias de entrada en laboratorio, hay que usar potenciómetros, ¿verdad? Ejemplo, tengo mi impedancia teórica que es 15K o 15A. Tengo que usar un potenciómetro mayor a eso. ¿Ya? Es decir, puedo usar depende, ¿no? Qué valores comerciales hay. No puedo usar de 15, ¿no? Porque va a ser muy cabalito. Voy a tener que usar de 20 o mayor, o 50 o lo más cercano, pero mayor. ¿Ya? Podría usar de 100K de 1 mega, pero no me conviene porque voy a cometer mucho error. ¿Ya? Por ejemplo, si uso uno de 20K, quiere decir que en toda una variación radial de una vuelta, hablando del caso real, ¿no? Voy a generar desde 0 ohmios hasta 10, hasta 20K, toda la variación. Entonces, cada posición radial de 1 milímetro, 2 milímetros, implica varios ohmios o varios K. Que cuando el potenciómetro no es tan grande, no afecta mucho, ¿no? Pero si es de 1 mega, en toda la vuelta tengo que hacer 1 mega, tengo que hacer variar 1 mega. Entonces, que me equivoque 1 milímetro o 2 milímetros de manera radial, son muchos K de error, ¿no? Entonces, por eso vamos a usar uno cercano pero superior. Ahora, ¿en qué consiste el procedimiento? El procedimiento, lo primero que hay que hacer es verificar que el circuito esté amplificando, ¿ya? Porque si no está amplificando, no podemos ver el ZI. Un cachito, por favor.
Ya, ahora sí, perdón, vamos a continuar. Entonces les decía, el primer paso, obviamente, es tener el teórico, ya eso está implícito. Es verificar que esté amplificando el circuito, ¿ya? Ya lo hemos hecho, entonces podemos obviar ese paso. Está amplificando nuestro circuito. Segundo paso es encontrar la máxima salida de amplificación antes del recorte. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? En un caso real es fácil, porque el generador tiene perillas en la amplitud, perillas radiales. Entonces, yo pongo el osciloscopio a la salida, como he verificado que amplifique, tengo una señal amplificada, ¿ya? Para un determinado BI. Lo que voy haciendo es aumentar de manera manual la amplitud del BI. Es decir, voy a meter una señal más grande en BI. Entonces, por lógica, la salida va a crecer, ¿no? Si sigo aumentando, va a crecer más. Y si sigo aumentando, va a llegar un momento en que va a empezar a recortar, ya sea la parte superior o la parte inferior. Esto va a depender de cuán simétrico he hecho mi diseño. Si mi diseño, el voltaje colector emisor está justo a la mitad de VCC, el recorte va a comenzar en ambos lados casi al mismo tiempo, ¿ya? Pero si mi voltaje colector emisor no está justo al medio, en uno de los lados el recorte va a comenzar antes, pero luego también el otro lado se va a recortar, ¿ya? Pero en resumen, es encontrar la máxima salida antes del recorte. Entonces voy aumentando el BI, veo la salida. Aumento más, empieza a recortar. Señal recortada ya no me sirve, entonces vuelvo un poquito atrás y me quedo con la última salida aceptable. ¿De acuerdo? Ese es el segundo paso. Tercer paso. Agarro el potenciómetro que he elegido con el criterio que hace un momento les indiqué, es decir, mayor al teórico, ¿ya? Y lo pongo en su valor más bajo, es decir, en 0 ohmios, ¿ya? Entonces, si está en 0 ohmios, quiere decir que es como un cable, ¿no? Lo voy a conectar entre el generador de señales, entre el positivo del generador de señales. En este caso ha conectado mal, ¿no? Ya, pero lo vamos a corregir. Entre el positivo del generador y la patita del primer capacitor. Ya, ahí voy a poner el generador. Como está en 0 ohmios, no tiene ningún efecto, porque es como si estuviese poniendo un cablecito ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a llamar nodo A al nodo entre el generador y el potenciómetro. ¿Ya? Ese va a ser mi nodo A. Y mi nodo B va a ser entre la segunda pata del potenciómetro y el capacitor. Nodo A, nodo B. Entonces el osciloscopio voy a llevar al nodo A, ¿ya? Y voy a ver la señal. En este caso no me interesa tanto ya la amplitud, sino me interesa la cantidad de cuadritos. Digamos que me ocupe 8 cuadritos, es un decir. En cada caso va a ocupar una cantidad diferente y yo en el osciloscopio puedo cambiar el selector de valores de manera vertical para que la señal se vea más grande o más pequeña, pero es la misma señal, solo estoy modificando la forma de ver, ¿no? Nos vamos a quedar con 8, digamos que es 8. Me anoto 8 cuadros en nodo A. En el nodo B, cuando mida, en la primera medida, igual me va a dar los 8. ¿Por qué? Porque el potenciómetro está en 0 ohmios, es cable, entonces nodo A y nodo B son exactamente el mismo nodo en la primera etapa, 8. Ahora, con el osciloscopio me quedo en el nodo B, no en el A, en el B lo voy a dejar, que tiene los 8 cuadros de la señal. Y lo que voy a hacer es, voy a ir aumentando progresivamente el potenciómetro hasta que esos 8 cuadros del nodo B se vuelvan justo a la mitad, es decir, 4. ¿Ya? Y cuando se vuelven 4, hago un alto, retiro el potenciómetro y mido el valor con el ómetro, ¿no? Hablando que, como si estuviésemos en el laboratorio, ¿no? Y mido el valor del potenciómetro. Y el valor que me va a dar es el valor del ZI medido en laboratorio, que debería estar cercano al teórico. ¿De acuerdo?
Ya, espero se haya entendido, hayan podido tomar nota. Entonces vamos a hacer eso. Y ahora, ¿por qué hacemos de esa manera? ¿Ya? Imagínense el circuito amplificador solamente como su ZI. Entonces voy a tener generador en serie con el potenciómetro que estoy conectando y en serie con el ZI del amplificador. Es un circuito sencillo. Entonces primero, todo lo que está en el generador, la señal, como el potenciómetro está en cero, todo se va a ir al ZI. Es decir, voy a ver lo mismo en el ZI. Pero cuando voy aumentando el potenciómetro, se va a formar como un divisor de tensión y les va a llegar la misma señal a ambos, al ZI y al potenciómetro, cuando esos valores de resistencia coincidan. ¿Ya? Entonces usamos ese principio para poder afirmar que el valor que vamos a tener el potenciómetro va a ser el ZI. Ya, espero haya quedado claro. Ya, manos a la obra. Entonces hagamos eso con Henry. Ya hemos verificado que amplifique, pero primero hazme esta corrección, ¿ya? El cable del primer capacitor que está en el negativo, no, eso déjalo en común, eso llévalo al positivo del generador, ¿no? Ya. Entonces ya hemos verificado que amplifique. Ahora vamos a encontrar la máxima salida antes del recorte. Entonces le vamos a aumentar en el generador. Hemos metido hace rato 1 voltio. Ahora vamos a meter 1.5, pon ahí, por favor. 1.5. Y en voltios las unidades. Más abajo creo que está. No, te has pasado. Ahí. No, no. Justo de milivoltios ahí abajo. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos metiendo 3 voltios de amplitud pico a pico. A ver, veamos si ya recorto. Chequea la salida. Cambia la escala. No, aumenta eso. Ya. Todavía no está recortando. Déjalo en 5. En 5 voltios. Ya. Sigue amplificando bien. Meteremos 4 voltios pico a pico en la entrada, es decir, 2 voltios de amplitud. Entonces, pausalo. Y ahí pon 2. Voy a meter 4 voltios pico a pico. Y veamos qué sale. Todavía no está recortando. Entonces directamente pone ahí 3 en amplitud. De manera que voy a meter 6 voltios, ¿no? Y ahí ya veo que ya ha recortado, ¿no? Se puede ver en la parte superior que hay recorte y también en la parte inferior. Entonces entre 2 y 3 está el recorte. Entonces pon 2.5, ¿no? Para encontrar. Ya. Ahí ya está recortando. A ver, pon 2.2. Sigue recortando. Ya nos quedaremos con 2, ¿no? Que nos recortaba. Esto en el caso real es fácil, ¿no? Porque como les digo, la amplitud es a través de una perilla radial. Ya, nos quedaremos con 2. Ponle en 2 y veamos si sale perfecto. En el generador de señales, ponle en amplitud 2 voltios nomás, Henry. ¿Qué pasó, Henry? Se ha cortado tu conexión. Te decía que en la amplitud elijas 2, no 2.2. Y con eso vamos a trabajar. Que ya es casi antes del recorte, ¿no? Ya está con 2, ingeniero. Ya. No veo tu pantalla. ¿Qué pasa? A ver, ¿en cuál estás presentando? En esta. Volveré a presentar de nuevo. Ah, espera. Ya, dale. Vuelve a presentar. Ya, ahora sí. Entonces, con 2 tenemos una salida aceptable. Ya, nos vamos a quedar con esa. ¿Ya? Ahora, busca un potenciómetro en el simulador. A ver de qué valores nos ofrece el simulador.
como resistencia variable, algo así debe estar. En la parte de resistencias, a ver, vamos a ver su símbolo. En resistor, S, variable resistor, ¿no? Ya. De 20K podemos elegir si es que hay. Exacto, ese va a estar perfecto. Ya. Entonces, conectarlo entre el positivo del generador y el capacitor 1. Ya ahí tiene que estar. Sacarlo el cable antes, ¿no? Lo sacas el cable. Ya. Y de ahí a la primera pata y de la segunda patita. Perfecto. Ya. Ahora ponle a su valor más bajo, que creo que es 0%, debe ser, ¿no? Ya vamos a verificar. Ahora, el osciloscopio podemos usar el otro canal si gustas o el mismo canal, porque ya no vamos a necesitar la salida, nos vamos a enfocar ahí en la entrada. Entonces su positivo nomás desconecta ese cable y ese lo llevas a la primera pata de la del resistor variable. No, no, ese suelto nomás lo dejas. Ya. Y ese llevas a la primera patita de la resistencia variable. Es justo ahí. Ya. Ahora veamos cuántos cuadritos ocupa, ¿no? Esa señal. Ya. ¿Qué pasó? Ya, cámbiale el divisor de tiempos. No, el otro estaba bien, o así déjalo. La escala vertical quiero que manipules. No, más pequeño. Ahí de manera que podamos cuantificar. A ver, bajale esto, posición Y, para que coincida con una línea. Ahí dejar. Uno más subir. Eso. Perfecto. Nos ocupa 4 cuadritos. Ya así va a ser fácil determinar la mitad. ¿Ya? Anótense. Si digamos no coincide, puedo manipular la escala vertical como hemos hecho, buscándole que coincida con cierta cantidad de cuadros. Porque cuando nos da exacto, es más fácil, cometemos menos error, ¿no? Ya, es 4. Ahora pone un cachito de ese cable al canal B. Perdón, a la otra pata de la resistencia variable. Ese cablecito, cacho, lo mueves a la otra patita del potenciómetro. Eso ahí. Si realmente la resistencia está en 0 ohmios, ahí debería haber los 4 cuadritos. ¿Vale? Sí, está perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que el potenciómetro está realmente como un cable con 0. Ya, ahora el osciloscopio, muévelo un poco más a la derecha para que podamos ver, es decir, la ventanita. Y vas a manipularme de manera progresiva el potenciómetro. No sé si vamos a poder ver en tiempo real. La idea es ir aumentando el valor del potenciómetro y ver la señal en el osciloscopio. Va a ir disminuyendo. Y vamos a hacer un alto cuando sea exactamente 2 cuadritos. ¿Ya? O lo que podrías hacer es aumentas, haces correr, no sé si se puede al mismo tiempo. Ahora aumentale a 10%. Ya ahí déjalo. Todavía no es 2. Se aumenta un poco más. Y un poco más. Hasta que sea 2, ¿no? Pico a pico. Te estás acercando. Ya por ahí, a ver. Falta un poquito. Ahí, y tal vez una nada falta, ¿no? Y ahí yo creo que podría estar. 70%. Ya, o tal vez un poquito más, porque en la parte inferior falta 1 más 5 más aumentarle. Y veamos cuánto da. Y ahí yo creo que está. ¿Ya? Entonces, esto en el caso real ustedes manipulan, ¿ya? Y cuando llegue justo a la mitad hacen un alto.
Ahora, calculen cuánto sería el valor del potenciómetro. Sabemos que es de 20K, sería el 100%, y estamos a un 75, ¿no? En el caso real, se saca del circuito y se agarra un ohmómetro y se mide, ¿no? Y eso se anota como el ZI. En este caso, 50% sería 10K, ¿no? Y 75 sería 15K. Entonces estaría dándonos bien parecido al teórico. Caso ideal te va a dar perfecto, ¿no? 15 punto algo, etcétera. O tal vez un poquito más podríamos recorrer, etcétera, ¿no? Pero como estamos en simulación, ya se puede apreciar que estamos en los dos cuadritos. Y ahí está perfecto que nos dé 15K. Anotamos, hay una casilla que dice impedancia de entrada sin capacitor en emisor. Entonces ahí buscan y van a anotar 15K. Los que están con este circuito, ojo, los que están con otro, pues hacen lo mismo y lo que les salga van a anotar. ¿Ya? ¿Se ha entendido el procedimiento para hallar ZI en laboratorio? ¿Qué dice? Porque ahorita vamos a pasar al Z sub 0 o a la impedancia de salida. Ya, mientras tanto, Henry, retira el potenciómetro y conectáselo como estaba antes. Ese potenciómetro está bien, ahí no vas a dejarlo porque vamos a usar para la salida. Ya, perfecto. Ahora vamos a explicar cómo ver impedancia de salida, ¿ya? Para eso, el osciloscopio hay que conectar a la salida, como lo ha hecho justo ahorita. Ya el osciloscopio ya está en la salida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primer paso, verificar que amplifique. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Segundo paso, encontrar la máxima salida antes del recorte. Eso también ya lo hemos hecho. Por eso vamos a aprovechar de medir el Z sub 0. Pero anótense completo, ¿no? Primero, verificar que amplifique. Segundo, encontrar la máxima salida antes del recorte. Tercero, ¿cuánto es tu Z sub 0 teórico, Henry? Tu impedancia de salida teórico. Esta vez me tienes que responder, si no, 4000. ya. Aproximada, más o menos 4K. Perfecto. Entonces la idea ahora es usar un potenciómetro bien grande, ¿ya? En la guía recomienda de 1 mega, ¿ya? Pero yo no recomiendo tanto de 1 mega, por lo que hace rato les expliqué. Me equivoco en 1 milímetro radial y son varios K de error, ¿ya? Entonces voy a cometer más error. Lo que se recomienda es un valor mayor al Z sub 0, ¿ya? Podemos usar el de 20K o el de 10K incluso sería mejor en este caso, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Ahora vamos a conectar el potenciómetro entre la segunda patita del capacitor 2 y referencia. Todavía no lo hagas, pero vamos a hacer eso. Eso se conecta ya entre la segunda pata y la tierra o referencia. Y se pone el potenciómetro en su valor más alto, ¿ya? Se usa de 1 mega normalmente porque 1 mega, como es tan grande, emula un circuito abierto, ¿no? Es parecido a un circuito abierto por el valor de resistencia que tiene. Entonces, yo voy a medir en el osciloscopio sin el potenciómetro primero, ahorita justo como está conectado el osciloscopio. Y voy a cuantificar la cantidad de cuadritos de la salida. Digamos 10 cuadritos, ¿ya? Y lo mismo, puedo variar la escala vertical para tener diferentes vistas y diferentes cuadritos, ¿no? Pero no estoy modificando las amplitudes, es la misma señal. Ahora, la idea es que cuando ponga el de 1 mega, como emula un circuito abierto, debería mantenerse esa misma cantidad de cuadritos, si es que realmente me está emulando un circuito abierto. Normalmente sale casi lo mismo o baja un poquito, es decir, sin potenciómetro, digamos, he medido 10 cuadritos sin carga, y cuando pongo el de 1 mega a veces baja 9 punto algo. Mi punto de partida es el que medí sin carga, es decir, los 10.
Y lo que voy a hacer ahora es bajar el potenciómetro. Voy bajando su valor hasta que se vuelva la mitad. Entonces el mismo principio, pero al revés. Y cuando se vuelva la mitad, retiro el potenciómetro y veo su valor. ¿Ya? Ahora, cuando hacemos, por ejemplo, con un potenciómetro de 10K, voy a medir sin carga, me va a dar 10 cuadritos. Pero voy a medir con un potenciómetro de 10K y va a bajar de golpe, digamos, a 6 cuadritos. No se olvide, mi punto de partida son los 10. De esos 6, continúo bajando solamente hasta que llegue a 5 y no a 3. Eso tiene que tener mucho cuidado. Me conviene usar un potenciómetro cercano a mi teórico para que el error sea menor. Eso en el caso real, pero acá yo creo que es indistinto. Ya, hagamos eso. Primero veamos sin carga cuántos cuadritos ocupa. Hazlo correr. Ya, baja la escala. Aumenta, perdón. Ya, a ver. Ahí yo creo aumentarle el DC para que coincida el posición Y, para que coincida con alguna línea. Ahí son más o menos 3 cuadritos, ¿no? En la escala de 2 voltios se puede ver la señal o ya no vemos en la pantallita. A ver, la parte vertical. ¿En qué dice escala? Canal A, ¿no? Justo encima de lo que manipulaste. No, a tu derecha, el que está 5. Eso pongo a 2, a ver. No, no se ve, entonces estamos obligados a hacer en 5. ¿Ya? 1, 2, 3 cuadritos. Y eso sería 3 punto alguito, ¿ya? Pero vamos a usar 3. Ya. Esa es mi cantidad de cuadritos inicial. Ahora, agarrar el potenciómetro de 10K y conectarlo entre la segunda pata del capacitor 2 y tierra. Ya usamos, no, la segunda, la que está yendo es, y la otra es. Y ponlo en su valor más alto, 100%. 10K y pausalo que está corriendo. Ya. Ya, ahora volvamos a ver en el osciloscopio y estos 3 cuadros debería bajar ya algo, ¿no? Ya ha bajado. Ahora, necesito que esto ocupe o seguir bajando esto hasta que esto sea 1.5. ¿Ya? Entonces, eso sería que manipules para ver dónde comienza. Uno menos. Ya, o por ahí. Y anda bajando el porcentaje del potenciómetro hasta que esto se vuelva 1.5, ¿no? Dale, dale, dale. Ahí más o menos, ahí déjalo. Ahora mueve el de posición Y para ver cuánto está ocupando. Uno más. O sea, que comience una línea, ¿no? Para poder apreciar. Ya, arriba está con... Pero todos nos hemos pasado, ¿no? Es menos de 1.5. Entonces aumentarle el potenciómetro un poquito. Ahí, a ver. Ahí más o menos, creo, ¿no? Sí, ahí es más o menos 1.5. Y eso, aquí total. Ah, no, te falta subir. Sí, va a ser 1.5. Subí el de posición Y. No mucho va a subir. Ya, ahí a ojo se puede apreciar que ya estamos en 1.5, más o menos. ¿Ya? Era 3 pico a pico, ahora tiene que ser la mitad, 1.5 pico a pico. Entonces, en la parte superior no está comenzando en la línea. Si movemos eso un poquito más abajo, va a llegar casi a 1.5, ¿no? En el caso real, ustedes ahí pueden manipular y tratar de ser más exactos. Y ahora leemos el valor del potenciómetro, ¿no? Está en 40%. 50% la mitad sería 5K y 40% sería 4K, ¿no? Entonces estaría la lectura en laboratorio, sería 4K y el teórico también es aproximadamente 4K. Entonces estarían saliendo parecidos. ¿De acuerdo?
Entonces, de esa manera se ve la impedancia de salida en laboratorio. ¿De acuerdo? Ya, ahora hay que poner el capacitor y hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese trabajito lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Está claro cómo ver las impedancias tanto de entrada como de salida en laboratorio. Porque lo que viene, que es con capacitor en emisor, eso lo van a hacer ustedes. ¿Ya? ¿Qué dice? De todos modos, está en la grabación, ¿no? Entonces van a poder ver y poder repetir las veces que sea necesario. Y lo mismo, la asignatura se puede repetir las veces que sea necesario, ¿no?